detrás de las puertas doradas de Versalles, donde cada sonrisa era un cálculo y cada susurro podía derribar a un ministro, una mujer ostentaba un poder que ninguna corona podía otorgar y ninguna ley podía reconocer, un poder construido no sobre derechos de nacimiento, sino sobre intelecto, encanto y una comprensión del corazón humano tan profunda que incluso un rey se convertía en arcilla en sus manos. Y durante 20 años, ella daría forma al destino de Francia mientras el mundo observaba, escandalizado y fascinado, cómo la hija de un plebeyo se transformaba a sí misma en la verdadera gobernante de la corte más magnífica de Europa, demostrando que en el peligroso juego de la intimidad real, la mujer que pudiera capturar la mente de un rey siempre triunfaría sobre aquella que meramente capturara su lecho. Si te fascinan estas historias ocultas de poder y pasión que cambiaron el curso de la historia, estaría muy agradecida si pudieras tomarte un momento para dar me gusta a este video y suscribirte para ayudarnos a alcanzar nuestros primeros 1000 suscriptores, porque tu apoyo significa que podemos continuar trayéndote estos retratos íntimos de las mujeres cuyos nombres susurraban por los corredores de palacio y cuya influencia se extendía mucho más allá del dormitorio. Mujeres como Jeanne Antoinette Poisson, quien se convertiría en Madame de Pompadour, la amante que demostró que el verdadero poder no reside en títulos otorgados, sino en mentes despertadas. Ella nació en 1721 en un mundo que debería haberla limitado a la oscuridad, la hija de un financiero deshonrado que huye de Francia para escapar de acusaciones de malversación de fondos, dejando a su esposa Louise para criar a su hija en circunstancias que eran cómodas, pero difícilmente aristocráticas. Sin embargo, desde sus primeros años, Jeanne Antoinette poseía algo que trascendía la posición social, una belleza extraordinaria, ciertamente, con rasgos delicados y ojos que parecían sostener conversaciones enteras, pero más importante aún, una inteligencia tan aguda y un encanto tan natural que quienes la conocían se encontraban encantados antes de comprender por qué, y su madre, ya fuera por ambición o genuina creencia en el destino de su hija, la hizo educar mucho más allá de lo que era típico para una niña de su condición, asegurándose de que pudiera discutir filosofía con los eruditos, apreciar el arte con los cultos y moverse por la sociedad con una gracia que hacía irrelevantes sus orígenes. Había una adivina, como a menudo parecía haber en las historias del destino, que le dijo a la joven Jeanne Antoinette que algún día reinaría sobre el corazón de un rey, y ya fuera esto una profecía genuina o una invención inteligente, la niña comenzó a pensar en sí misma como alguien marcada para cosas extraordinarias, estudiando no solo las artes de la conversación y el comportamiento, sino las artes más profundas de comprender la naturaleza humana, de saber cuándo hablar y cuándo escuchar, cuándo deslumbrar y cuándo consolar, habilidades que le servirían mucho mejor que cualquier linaje noble cuando llegara el momento de capturar la atención de Luis XV. Se casó a los 19 años con Charles Guillaume Lenormand de Thiol, un sobrino de su tutor, un hombre de riqueza y posición que podía ofrecerle entrada a los círculos donde necesitaba ser vista, y durante algunos años ella desempeñó el papel de esposa y madre devota, dando a luz a un hijo que murió en la infancia y una hija que le sobreviviría. Pero todo el tiempo estaba observando, aprendiendo, posicionándose en los lugares donde el rey podría notarla, cabalgando por el bosque de Senart, donde él cazaba, apareciendo en los bailes y reuniones donde su mirada podría caer sobre ella, y era paciente porque comprendía que el momento oportuno lo era todo, que una mujer que pareciera demasiado ansiosa sería descartada como meramente ambiciosa, mientras que una que apareciera naturalmente en el camino de un hombre parecería el destino mismo. Luis XV, en 1745, tenía 35 años, apuesto de la manera en que los reyes son apuestos cuando la adulación y el poder suavizan las imperfecciones, casado con una princesa polaca que le había dado 10 hijos y a quien respetaba pero no amaba con ninguna pasión, y había tomado amantes como hacían los reyes franceses, como se esperaba, pero ninguna había comprometido verdaderamente su mente o su corazón de manera duradera, y estaba, a pesar de todo su poder y
toda la belleza constantemente ofrecida a él, profundamente solo de la manera en que las personas rodeadas de miles pueden estarlo cuando nadie se atreve a verlos como simplemente humanos, como vulnerables, como capaces de duda y miedo y la necesidad de conexión genuina. El baile del Tejo de febrero de 1745 fue uno de esos elaborados asuntos enmascarados en los que Versalles se especializaba, donde todos pretendían no saber quién era nadie más, aunque la pretensión no engañaba a nadie. Y Jeanne Antoinette apareció vestida como la diosa Diana, y ya fuera por accidente o planificación exquisita, se encontró en conversación con un hombre vestido como un árbol de tejo, y el hombre era el rey. Y lo que pasó entre ellos en esa conversación, no podemos saberlo en su totalidad, pero conocemos su efecto, porque en pocos meses la vida cuidadosamente construida que había edificado con su esposo fue discretamente disuelta, su matrimonio anulado con la cooperación de un cónyuge que comprendía que uno no se interpone entre un rey y sus deseos, y para el verano estaba instalada en Versalles con un título creado apresuradamente para ella, la Marquesa de Pompadour, y las lenguas en toda Europa comenzaron a moverse con deleite escandalizado ante esta elevación sin precedentes de una mujer tan por debajo de la condición real. Lo que escandalizó a la corte no fue que el rey hubiera tomado una amante. Esto era enteramente esperado y aceptado, sino que había elegido a alguien sin sangre noble, alguien cuyo padre había sido un criminal, alguien que había sido, horror de horrores, casada con un plebeyo y viviendo una vida burguesa, y las damas aristocráticas de Versalles, que habían estado posicionando a sus hijas y sobrinas durante años, con la esperanza de captar la mirada real, estaban indignadas de que esta nadie hubiera tenido éxito donde ellas habían fallado, pero su indignación revelaba su incomprensión fundamental de lo que Luis necesitaba, porque él no necesitaba otra hermosa aristócrata que lo adulara y lo aburriera. Necesitaba a alguien que pudiera hablarle sobre ideas, que pudiera hacerlo reír, que pudiera crear a su alrededor una atmósfera de cultura y estimulación intelectual que la rígida formalidad de la vida cortesana sofocaba. Madame de Pompadour comprendió esto instintivamente y se dedicó a crear no solo una posición para sí misma como amante real, sino una corte alternativa entera, un círculo de artistas, escritores, filósofos y músicos que se reunían a su alrededor y por extensión alrededor del rey, transformando Versalles de meramente un centro de poder político en un centro de vida cultural e intelectual. Y lo hizo con tal habilidad que incluso aquellos que despreciaban su bajo nacimiento tenían que admitir que había traído algo valioso a la estéril grandeza del palacio, había traído conversación, creatividad y un sentido de que se estaban haciendo cosas hermosas y se estaban discutiendo ideas importantes, no solo poder siendo negociado sin fin. Ella encargó pinturas a François Boucher, el más grande artista del período rococó, y él la capturó en lienzo tras lienzo, siempre mostrándola no en desabillé seductor, como a menudo eran retratadas las amantes, sino como una mujer elegante y culta, rodeada de libros y arte, y esto era deliberado. Su cuidadosa construcción de una imagen que decía que ella era más que el juguete de un rey. Era su compañera intelectual, su asesora cultural, su socia en crear un legado que los sobreviviría a ambos. Los primeros años de su relación, desde 1745 hasta aproximadamente 1750, fueron el periodo de luna de miel cuando Luis estaba genuinamente encaprichado y Madame de Pompadour estaba consolidando su posición, y durante estos años ejerció su influencia cuidadosamente, nunca contradiciendo abiertamente al rey en público, nunca pareciendo tomar decisiones ella misma, sino más bien asegurándose de que los ministros que favorecía tuvieran el oído del rey, y que las políticas en las que creía le fueran presentadas bajo la luz más favorable. Y este era el arte que había dominado, el arte de parecer seguir, mientras en realidad dirigía, de hacer que un hombre creyera que las ideas que ella plantaba en su mente eran suyas propias. Y esto requería un nivel de sutileza e inteligencia que ninguno de sus críticos poseía, lo cual es quizás por qué la resentían tan profundamente.
Su influencia en la Guerra de los 7 Años, que comenzó en 1756, fue tanto su mayor logro político como la fuente de su mayor crítica, porque fue instrumental en la dramática reversión de la política exterior francesa, que vio a Francia abandonar su alianza tradicional con Prusia y en su lugar aliarse con Austria, la revolución diplomática como llegó a llamarse. Y esta no fue una decisión basada en capricho femenino como afirmaban sus detractores, sino en su genuina creencia, compartida por ciertos ministros, de que el equilibrio de poder en Europa había cambiado y que los intereses de Francia eran mejor servidos por esta nueva alineación, pero la guerra fue mal para Francia. Las pérdidas fueron devastadoras tanto en Europa como en las colonias de ultramar, y el pueblo y la aristocracia necesitaban a alguien a quien culpar, y la culparon a ella, llamándola Madame Déficit y peor, afirmando que había llevado a Francia al desastre porque ella misma había nacido en Austria, lo cual ni siquiera era verdad, era francesa, pero los hechos rara vez importan cuando la gente necesita un chivo expiatorio. Lo que sus críticos nunca reconocieron fue que ella no tenía ninguna posición oficial, no podía hacer política, solo podía aconsejar, y la responsabilidad final de cada decisión recaía en el rey y sus ministros, pero las mujeres en el poder, especialmente las mujeres cuyo poder deriva de relaciones íntimas en lugar de posiciones formales, siempre han sido blancos fáciles. Pueden ser culpadas por todo y acreditadas con nada. Y Madame de Pompadour soportó esta carga con gracia notable, nunca defendiéndose públicamente, nunca participando en las guerras de panfletos que se desataban contra ella, comprendiendo que la dignidad y el silencio eran sus mejores armas contra la calumnia. Para 1750 aproximadamente, la intimidad física entre el rey y Madame de Pompadour había terminado. Ella nunca había sido particularmente robusta de salud y el estrés de mantener su posición mientras gestionaba los ataques constantes había cobrado su precio, pero en lugar de ser descartada como lo eran la mayoría de las amantes reales, una vez que la relación sexual terminaba, transformó su papel en algo aún más seguro. Se convirtió en la amiga más cercana del rey, su confidente, la persona en quien confiaba por encima de todos los demás, y este fue quizás su mayor triunfo, porque la pasión física se desvanece, pero la amistad genuina, especialmente la amistad con alguien que te comprende completamente y no pide nada excepto permanecer cerca de ti, eso puede durar toda una vida. Ella ayudó al rey a encontrar otras mujeres para satisfacer sus necesidades físicas. De hecho, facilitó sus relaciones con mujeres más jóvenes y bonitas que no representaban ninguna amenaza para ella porque no tenían inteligencia, ninguna conversación, nada más que sus cuerpos para ofrecer. Y Luis iría con ellas por una noche y regresaría a Pompadour para todo lo que importaba, para la conversación, la planificación, la cultura, la conexión humana genuina y este arreglo tan chocante para aquellos que no podían comprenderlo, era en realidad el fundamento de una asociación mucho más profunda de lo que la atracción sexual podría crear jamás. Mientras te cuento esta historia de una mujer que navegó aguas tan imposibles con tal habilidad, me pregunto, ¿desde dónde estás viendo hoy y qué edad tienes? Porque creo que nuestra edad y nuestras propias experiencias dan forma a cómo vemos estas figuras históricas. Si las juzgamos o las admiramos, o simplemente tratamos de entender cómo debe haber sido vivir en un mundo donde la supervivencia de una mujer dependía enteramente de su habilidad para complacer e influir en un hombre que tenía poder absoluto sobre su destino. Ella usó su influencia para apoyar la enciclopedia, el gran proyecto de Denis Diderot y Jean Le Rond d'Alembert, para catalogar todo el conocimiento humano. Y este era un apoyo peligroso porque la enciclopedia era controvertida, llena de ideas que desafiaban a la Iglesia y la autoridad tradicional, y ella podría fácilmente haberse mantenido alejada de asociaciones tan peligrosas, pero creía en el proyecto, creía en el valor del conocimiento y la ilustración, y usó su posición para proteger a los editores cuando fuerzas poderosas intentaron cerrarlos, y este fue quizás su legado más duradero, no las alianzas militares o los nombramientos políticos,
sino su mecenazgo de ideas, su creencia de que la cultura y el conocimiento importaban, que valían la pena defender incluso cuando la defensa era costosa. El filósofo Voltaire, quien la conocía bien, escribió que ella era una amiga de los grandes hombres y enemiga de los pequeños, y esto capturaba algo esencial sobre ella. Se sentía atraída por la brillantez y repelida por la mediocridad. Quería estar rodeada de personas que pensaran y crearan y empujaran los límites, y usó su posición para atraer a tales personas a la corte, para financiar su trabajo, para darles acceso al poder, y al hacerlo, cambió el clima intelectual de Francia de maneras que resonarían durante décadas, contribuyendo a los cimientos de la Ilustración que eventualmente, irónicamente, ayudaría a derribar la misma monarquía que ella servía. Nunca fue popular con el pueblo de Francia, quienes la veían como un símbolo de la extravagancia y la corrupción que asociaban con Versalles, y los panfletos que circulaban contra ella eran viciosos más allá de toda creencia, representándola como una prostituta, una bruja, un demonio que había encantado al rey y llevado a Francia a la ruina, y estos panfletos eran a menudo pornográficos en su imaginería, usando su sexualidad como un arma contra ella de maneras que los ministros y asesores masculinos nunca enfrentaban, porque el cuerpo de una mujer y sus elecciones sexuales siempre han sido considerados blanco legítimo para el juicio público de maneras que los de los hombres nunca lo son, y ella soportó este asesinato de carácter año tras año, sabiendo que responder solo alimentaría el fuego, que su única defensa era continuar haciendo su trabajo, continuar siendo indispensable para el rey, continuar creando belleza y apoyando la brillantez incluso mientras era representada como la encarnación del vicio. Los colonos americanos, distantes como estaban de las intrigas de Versalles, sin embargo seguían estos escándalos con fascinación. Los periódicos que llegaban a las colonias llevaban historias de Madame de Pompadour, y ella se convirtió para muchos americanos en un símbolo de todo lo que estaba mal con la monarquía. La idea de que una mujer sin ningún mandato democrático pudiera influir en la política simplemente porque compartía el lecho del rey, o lo había compartido alguna vez, era precisamente el tipo de corrupción que hacía que la idea de la monarquía hereditaria pareciera absurda. Sin embargo, incluso en su desaprobación, había una especie de fascinación morbosa. A los americanos les encantaba leer sobre amantes reales, incluso mientras se felicitaban a sí mismos por vivir en una sociedad donde tales cosas supuestamente no determinaban quién tenía poder. Ella construyó y renovó castillos y palacios, creando espacios de extraordinaria belleza. Y mientras sus críticos veían solo extravagancia y desperdicio, ella veía estos proyectos como inversiones en la gloria francesa, como declaraciones de que Francia bajo Luis XV era un lugar donde la belleza y la cultura eran valoradas, donde los mejores artistas y arquitectos podían encontrar mecenazgo y crear obras que los sobrevivirían a todos, y muchos de los edificios que encargó aún están en pie hoy, aún hermosos, aún testimonio de su visión, y cuando los turistas caminan por ellos, ahora están caminando por su legado, por espacios que ella imaginó y trajo a la existencia. Su salud, nunca fuerte, comenzó a fallar seriamente cuando tenía poco más de 30 años. Sufría de dolores de cabeza terribles, de problemas respiratorios que hacían difícil respirar, de agotamiento que ninguna cantidad de descanso podía curar, y sabía que se estaba muriendo. Debe haberlo sabido. Sin embargo, continuó apareciendo en la corte, continuó gestionando su red de influencia, continuó estando presente para el rey porque comprendía que en el momento en que se retirara, en el momento en que mostrara debilidad, habría aquellos listos para apartarla y tomar su lugar, no en el lecho del rey. Eso había desaparecido hacía mucho, sino en su confianza, en su vida diaria, en la posición de confianza que había pasado 20 años construyendo. En abril de 1764, a la edad de solo 42 años, murió en Versalles, y Luis XV, quien la había amado de cualquier manera complicada en que los hombres poderosos aman a las mujeres que les sirven, estaba genuinamente afligido, y se paró en una ventana observando su cortejo fúnebre salir de Versalles bajo la lluvia, y supuestamente dijo:
La marquesa tendrá mal tiempo para su viaje, lo cual fue quizás la mayor emoción que podía mostrar con seguridad dadas las restricciones de su posición, y fue enterrada sin los honores que habrían sido dados a una duquesa o princesa de sangre, porque incluso en la muerte, la aristocracia quería recordarle a todos que había sido una plebeya, una intrusa, alguien que había escalado demasiado alto y ostentado poder que no tenía derecho a ostentar. Pero la historia, que tiene una memoria más larga que los cortesanos que se burlaron en su funeral, ha sido más amable con Madame de Pompadour de lo que fueron sus contemporáneos, reconociendo que no fue simplemente una aventurera codiciosa, sino una mujer de cultura e inteligencia genuinas que usó el único poder disponible para ella, la influencia sobre un hombre, para avanzar causas en las que creía, para proteger a artistas y pensadores, para crear belleza en un mundo que ofrecía a las mujeres casi ningún camino legítimo hacia el poder o la autodeterminación, y si aprobamos o no el sistema que requería tales maniobras es irrelevante, ella no creó ese sistema, solo aprendió a sobrevivir y prosperar dentro de él, y lo hizo con más gracia e inteligencia que la mayoría de los aristócratas que nacieron en el privilegio y lo desperdiciaron. Mujeres en cortes en toda Europa observaron su ascenso y estudiaron sus métodos, comprendiendo que había encontrado una fórmula para transformar la atracción física temporal en influencia política duradera, y este era conocimiento valioso en un mundo donde la seguridad y el poder de las mujeres dependían enteramente de sus relaciones con hombres poderosos. Y aunque podríamos desear que hubieran vivido en un mundo donde tales cálculos fueran innecesarios, no lo hicieron, y no les hacemos ningún favor juzgándolas por sobrevivir lo mejor que pudieron en el mundo tal como era. El estilo rococó, que floreció durante sus años de influencia, con su énfasis en la elegancia, el placer, el ingenio y la belleza, fue en muchos sentidos un reflejo de su visión estética, y aunque ese estilo sería criticado más tarde como frívolo y decadente por aquellos que preferían las virtudes más severas del neoclasicismo, hay algo que decir sobre la creencia de que la belleza y el placer tienen valor, que crear espacios y arte que deleitan los sentidos es un esfuerzo digno, que no todo debe ser serio y severo y moralmente edificante. Y ella comprendió esto. Comprendió que después de la grandiosa pomposidad del reinado del Rey Sol, Francia necesitaba un toque más ligero, una escala más humana, una celebración de lo íntimo y lo encantador en lugar de lo monumental y lo imponente. Era sin hijos en efecto, su único hijo sobreviviente siendo una hija que no heredó la posición de su madre, ni siquiera su título, porque tales cosas no podían ser transmitidas cuando estaban basadas puramente en relación personal, y esto debe haber sido otra fuente de dolor para ella, sabiendo que todo lo que había construido moriría con ella, que no habría ninguna dinastía de Pompadours continuando su trabajo, que podía dejar atrás hermosos edificios y artistas apoyados, pero ningún heredero a su forma particular de poder, y quizás por eso invirtió tanto en cultura e ideas, porque esas al menos tenían una oportunidad de sobrevivirla de maneras que los hijos podrían no hacerlo en el volátil mundo de la política cortesana. Cuando los americanos en siglos posteriores leyeron sobre Madame de Pompadour, ella se convirtió en una especie de arquetipo, la mujer inteligente que se elevó desde la nada, a través de la inteligencia y el encanto, y esto tuvo una resonancia complicada en la cultura americana, que se enorgullecía de ser una sociedad donde el mérito podía triunfar sobre el nacimiento, pero que también tenía ansiedades profundas sobre las mujeres ejerciendo poder, especialmente poder derivado de la sexualidad o la influencia emocional en lugar del voto o de ocupar cargos, y así ella fue tanto admirada como una triunfadora hecha a sí misma, como condenada como un símbolo de la corrupción que viene cuando las relaciones personales, en lugar de los procesos democráticos, determinan quién influye en la política. Y ambas respuestas tenían cierta validez, porque ella era ambas cosas, tanto brillante como comprometida, tanto admirable como perturbadora, tanto un ícono feminista avant la lettre como una mujer que,
Tuvo éxito manipulando un sistema profundamente sexista en lugar de desafiarlo. La pregunta de lo que podría haber logrado si hubiera nacido hombre y se le hubiera permitido ocupar cargos abiertamente, en lugar de influir en la política desde detrás de escena, es imposible de responder pero fascinante, porque parece probable que su inteligencia y habilidad administrativa la habrían convertido en un ministro efectivo, quizás incluso uno grande, pero eso es especulación, y solo podemos juzgarla por lo que realmente hizo con las opciones realmente disponibles para ella. Y esa medida fue extraordinariamente exitosa, manteniendo su posición durante 20 años en uno de los entornos políticos más traicioneros de la historia, sobreviviendo complots y escándalos y odio público, y haciéndolo mientras también perseguía sus pasiones genuinas por el arte y la literatura, y creaba un legado que trascendía su papel como amante real. El costo para ella personalmente fue inmenso. El estrés constante, el conocimiento de que su seguridad dependía enteramente del favor de un hombre y que cualquier día él podría cansarse de ella o morir, o simplemente encontrar a alguien nueva, la incapacidad de relajarse verdaderamente, o ser ella misma, porque siempre estaba actuando, siempre gestionando cómo aparecía ante el rey y ante la corte, la soledad de estar rodeada de personas que o la estaban usando o la resentían, y no tener casi a nadie en quien pudiera confiar completamente, el sacrificio de cualquier posibilidad de una relación amorosa genuina, porque había intercambiado eso por seguridad y poder, y el costo físico que todo esto tomó en su salud, contribuyendo a su muerte temprana. Estos fueron costos reales, y no deberíamos romantizarlos ni pretender que su vida fue fácil o envidiable, simplemente porque fue poderosa. Al final, la historia de Madame de Pompadour es un recordatorio de que el poder para las mujeres históricamente ha venido con condiciones imposibles, que las mismas cualidades que la hicieron exitosa, su encanto, su inteligencia, su comprensión de los hombres, fueron también las cosas que la dejaron vulnerable a ser descartada como meramente una seductora, que podía influir en el destino de las naciones, pero no podía hacer su influencia legítima o segura, que podía patrocinar el genio, pero no podía ser considerada abiertamente un genio ella misma, que podía ser culpada por todo lo que salía mal, pero acreditada con nada que saliera bien, y que después de 20 años de servicio al rey y a Francia, murió sin honores y con la mitad del país celebrando su muerte, y sin embargo persiste en la memoria. Esta mujer que se negó a aceptar las limitaciones de su nacimiento y su sexo, que escaló tan alto como era posible escalar en su mundo, y que usó su posición no solo para ganancia personal, sino para crear y proteger e inspirar, demostrando que incluso en las circunstancias más restringidas, incluso cuando la única herramienta disponible es la influencia susurrada en el oído de un hombre poderoso, cosas extraordinarias pueden ser logradas si eres lo suficientemente valiente y lo suficientemente inteligente y lo suficientemente determinada para aprovechar el momento cuando llega.